Comenzamos tejiendo con estambre delgado en color amarillo y un gancho del número 2.5. Hacemos 8 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas para formar un anillo. Vamos a alargar aproximadamente la gasa que tenemos en el gancho 1 centímetro. Cargamos y sacamos un punto del anillo. Cargamos y sacamos otro punto del anillo. Todas estas gasas las cerramos juntas y hacemos una cadena. Esta cadena debe ser como las cadenas de remate, un poco apretada. Enseguida hacemos 2 cadenas normales y repetimos este motivo. Cargo, saco un punto del anillo, cargo, saco un punto del anillo, cargo, saco un punto del anillo. Cierro todas las gasas juntas, hago una cadena de remate y después 2 cadenas normales. Voy a repetir esto hasta tener 8 motivos como estos en total. Terminamos esta primera vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado debajo de las primeras 2 cadenas que tejimos. En este espacio, debajo de estas 2 cadenas, vamos a tejer juntos 6 motivos como estos. Hice el primer motivo, la cadena de remate y las 2 cadenas. Esto lo voy a repetir por 6 veces. Aquí ya tengo los 6 motivos juntos en el mismo espacio. Hice el último, tejí la cadena de remate, después 3 cadenas y en el siguiente espacio un medio punto alto. Nuevamente 3 cadenas y en el tercer espacio 6 motivos como estos. Este es el sexto motivo. Cierro todas las gasas juntas, hago la cadena de remate y en este caso 3 cadenas, un medio punto alto en el siguiente espacio, nuevamente 3 cadenas y en el siguiente espacio hago lo que hice aquí, 6 motivos como estos. Voy a repetir hasta terminar con 4 grupos de 6 motivos cada uno. Cada grupo va separado por 3 cadenas, un medio punto alto y 3 cadenas.
Terminé de hacer los 4 grupos de 6 motivos cada uno. Este es el último motivo. Hice la cadena de remate, hago 3 cadenas, un medio punto alto en el último espacio, 3 cadenas y cierro esta vuelta sobre el primer motivo con un punto deslizado. Sobre estos 6 motivos voy a tejer nuevamente 6, van alineados uno sobre otro. Aquí ya están los 6 motivos. Hago la cadena de remate, después 3 cadenas. Ahora un medio punto normal sobre el medio punto alto de la vuelta anterior, 3 cadenas, y lo que hice aquí lo hago en esta parte y así hasta terminar la vuelta. Vean que no queda plano y empieza a levantar, forma una especie de olán. Esta vuelta número 3 la terminamos con las 3 cadenas, medio punto normal sobre el medio punto alto de la vuelta anterior, 3 cadenas y un punto deslizado en el primer motivo. Entre cada uno de los lados, porque formamos ya una especie de cuadrado, aunque tenga redondeadas las esquinas, tiene 4 lados. Entre una esquina y otra lleva 2 arcos. Estas 3 cadenas forman un arco, estas 3 cadenas forman otro arco. La siguiente vuelta, que es la vuelta número 4, se va a tejer en esta parte idéntica a la vuelta 3, pero entre una esquina y otra va a llevar 3 arcos en vez de 2. Entonces voy a hacer los motivos alineados, que son 6. Este es el último motivo. Hago la cadena de remate, 3 cadenas, levanto el primer arco y ahí hago un medio punto, 3 cadenas, levanto el segundo arco de la vuelta anterior y ahí hago un punto, 3 cadenas y 6 motivos alineados con los de la vuelta anterior. Este es el primero y aquí pueden ver que ya están los 3 arcos. Entonces todo esto lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Vean que el tejido ahora levanta aún más. Terminamos esta vuelta número 4 con 3 cadenas, un medio punto debajo del primer arco, 3 cadenas, un medio punto debajo del segundo arco, 3 cadenas y un punto deslizado debajo de las primeras 2 cadenas de la vuelta anterior, no sobre el motivo sino debajo de las primeras 2 cadenas. Hasta aquí tejimos los motivos alineados uno sobre el otro. A partir de la vuelta número 5 van a ir alternados entre uno y otro, vamos a tejer el siguiente. Entonces ya estamos en el primer espacio y hacemos el primer motivo. Pasamos al siguiente espacio, hacemos el segundo motivo. Y así hasta tener 5 motivos consecutivos.
tejí 3, este es el cuarto, y el quinto motivo. Hice la cadena de remate, voy a hacer 3 cadenas y exactamente lo que tejí en la vuelta anterior lo voy a repetir aquí en esta vuelta número 5, pero en vez de 3 arcos ahora vamos a hacer 4. Después de las 3 cadenas hago un medio punto en el primer arco, 3 cadenas, medio punto en el segundo arco, 3 cadenas, medio punto en el tercer arco, 3 cadenas y paso directo al espacio entre el primer motivo y el segundo de la vuelta anterior, y ahí hago un motivo. Vean que aquí ya quedaron los 4 arcos. Terminé de hacer el quinto motivo, 3 cadenas y los 4 arcos. Como pueden ver en esta vuelta, disminuyeron los motivos. Llevábamos 6 en la vuelta anterior, ahora quedan 5. Y aumentan los arcos. Llevábamos 3 arcos en la vuelta anterior, ahora son 4. Vamos a tejer 3 vueltas más, que serían la vuelta número 6, que va a llevar 4 motivos y 5 arcos, la vuelta número 7 con 3 motivos y 6 arcos, la vuelta número 8 con 2 motivos y 7 arcos, la vuelta número 9 va a llevar solo un motivo y va a haber un cambio en la forma de tejer los arcos. Hasta aquí llevamos 8 vueltas, vean cómo queda. Este es el revés o la parte interna. Y este es el derecho o la parte exterior. Comenzamos la vuelta número 9 haciendo un motivo en donde cerramos la vuelta anterior. Después 3 cadenas, un medio punto en el primer arco, 3 cadenas, un medio punto en el segundo arco, 3 cadenas, un medio punto en el tercer arco, 3 cadenas. Vamos a ubicar la vuelta número 4, que tiene 3 arcos de separación. Aquí los pueden ver, son estos. Vamos a atravesar el arco central de esa vuelta, de esos 3 arcos, y vamos a tejer un medio punto, de modo que se abracen el resto de las vueltas. Aquí hice 4 arcos, tengo que hacer 4 hacia acá.
Aquí hice 3 arcos, el cuarto lo acabo de tejer, que son las últimas 3 cadenas, y voy a hacer un motivo en medio de los 2 que quedaron de la vuelta anterior. Hago 3 cadenas y lo que hice aquí lo tejo en esta parte. 4 arcos alternados. Aquí hice 3, el cuarto recuerden que van a ubicar la vuelta número 4, que tiene 3 arcos de separación. 1, 2 y 3 en ese segundo o en el de en medio. Ahí van a hacer un medio punto. De este lado les deben quedar 3 arcos. Hago 3 cadenas. En el primero de esos 3 un medio punto. 3 cadenas. En el segundo un medio punto. 3 cadenas. En el tercero un medio punto. 3 cadenas. Y entre los 2 motivos de la vuelta anterior hago otro motivo. Eso es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. Esta pieza se va a tejer en forma tubular, o sea, en círculo, en redondo. Vamos a hacer un anillo mágico, 3 cadenas. Y dentro del anillo 4 macizos. Recuerden que estos puntos los cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. En total, con las 3 cadenas en esta primera vuelta nos deben quedar 5 puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Buscamos el primer punto y hacemos un punto deslizado. La segunda vuelta se inicia con 3 cadenas. Sobre el segundo punto de la primera vuelta o de la vuelta anterior vamos a hacer un macizo en relieve por encima. Les repito cómo lo tejemos. Cargo el gancho, levanto el siguiente punto o el segundo punto, saco un punto y ahí hago el macizo. Sobre el tercer punto voy a tejer 3 macizos juntos. Sobre el cuarto punto un macizo en relieve por encima como el primero que tejimos. Cargo el gancho, levanto el punto, saco un punto y hago el macizo. Y sobre el último punto vamos a tejer un macizo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que nos debió quedar con 7 puntos. Vean, como les dije, está hueco, es como un tubito. Iniciamos con 3 cadenas la vuelta número 3. En el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer un macizo. Aquí estamos haciendo un aumento al principio. Pasamos sin tejer el macizo en relieve por encima que tejimos en la vuelta anterior. Y sobre el primero de los 3 que hicimos juntos, vamos a tejer un macizo en relieve por encima. En el macizo central de los 3 puntos juntos vamos a hacer nuevamente 3 macizos juntos.
Y sobre el primer punto de estos 3 macizos juntos de la vuelta anterior vamos a tejer un macizo en relieve por encima. Paso sin tejer el siguiente macizo en relieve por encima y sobre el último punto voy a hacer 2 macizos juntos. Aquí está otro aumento. Vamos a cerrar esta vuelta número 3 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta debe terminar con 9 puntos. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 4, un macizo en el primer punto y repetimos lo que hicimos en la vuelta anterior. Pasamos sin tejer el primer macizo en relieve que tejimos. En el siguiente tejemos un macizo en relieve por encima. En el siguiente 3 macizos juntos y en el siguiente un macizo en relieve por encima. Y el macizo en relieve de la vuelta anterior lo pasamos sin tejer. Entonces hice 3 cadenas, un macizo sobre el segundo punto, porque las 3 cadenas cubren el primer punto, sustituyen el primer macizo. Después paso sin tejer el macizo en relieve y sobre el siguiente hago un macizo en relieve por encima. Después 3 macizos juntos en el siguiente punto. Un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto. Paso sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior y sobre los 2 últimos puntos tejo un macizo en cada uno de ellos. Terminamos esta vuelta también con 9 puntos y para cerrarla hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En la siguiente vuelta vamos a hacer también un aumento al principio y un aumento al final. Iniciamos la vuelta 5 con 3 cadenas y un macizo en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Después un macizo en el siguiente punto. Y el mismo procedimiento de las vueltas anteriores, pasamos el macizo en relieve de la vuelta anterior sin tejer y sobre los 3 macizos juntos tejemos un macizo en relieve por encima en el primero, 3 macizos juntos en el central, un macizo en relieve por encima en el siguiente y pasamos el otro macizo en relieve sin tejer. Entonces hice 3 cadenas, un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, un macizo en el siguiente punto, paso sin tejer el macizo en relieve, hago un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto, 3 macizos juntos sobre el siguiente punto, un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto, pasamos sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior, hacemos un macizo en el siguiente punto y terminamos esta vuelta con 2 macizos juntos en el último punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta debe terminar con 11 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 6.
Después 2 macizos, uno en cada punto. Como en las vueltas anteriores, pasamos el macizo en relieve de la vuelta anterior sin tejer. Y sobre el siguiente punto hacemos un macizo en relieve por encima. Después 3 macizos juntos en el siguiente punto. Ahora un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto. Pasamos sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior y terminamos esta vuelta con 3 macizos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 6 vueltas. Vamos a tejer 4 vueltas más con las mismas instrucciones de esta vuelta número 6. Así quedaron las primeras 10 vueltas. Esta es la parte de enfrente. Aquí se va marcando, no sé si aprecien en cámara, una especie de nervadura. Va marcando líneas como si fuera V a lo largo de todo el tejido. Vamos a comenzar la vuelta número 11 y a partir de esta vamos a disminuir puntos. Hacemos 3 cadenas y sobre los 2 siguientes puntos una disminución en macizos. Un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y cerramos juntos todos los puntos. Paso el macizo en relieve de la vuelta anterior sin tejer y tejo un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto. Después 3 macizos juntos en el siguiente punto. Un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto. Paso sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior. Hago una disminución en macizos sobre los siguientes 2 puntos. Tejí un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto. Se quedaron los 2 aquí en el gancho. Y cierro todos los puntos juntos. Esta es una disminución simple, estamos reduciendo solo un punto. Y termino esta vuelta con un macizo en el último punto. Esta vuelta se va a cerrar contando de la base hacia arriba en la tercera cadena de las 3 que tejimos al principio. En esta vuelta nos debieron quedar 9 puntos. Comenzamos la vuelta número 12 con 3 cadenas. Un macizo en el siguiente punto. Pasamos sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior. Y tejemos un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto. 3 macizos juntos sobre el siguiente punto. Un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto.
Pasamos sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior y terminamos la vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta con 9 puntos también. Tal y como hicimos esta vuelta, vamos a tejer una vuelta más. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 14. Un macizo en el primer punto. Pasamos sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior y hacemos un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto. Ahora 3 macizos juntos sobre el siguiente punto. Un macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto. Pasamos sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior y hacemos una disminución sobre los 2 últimos puntos. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los cerramos juntos. Esta vuelta se va a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado, de modo que de esta forma nos quedan 2 disminuciones que tejimos al final de esta vuelta. Aquí debimos terminar con 7 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta. Pasamos sin tejer el macizo en relieve de la vuelta anterior y sobre los siguientes 3 puntos hacemos macizos incompletos. Se van a ir quedando en el gancho. Ahora pasamos el macizo en relieve de la vuelta anterior sin tejer y tejemos sobre el último punto un macizo incompleto también. Aquí nos quedaron en total 5 puntos, ahora los vamos a cerrar todos juntos. Terminamos de tejer esta pieza, vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. El primer paso para armar es pasar un hilván con el mismo hilo y con ayuda de una aguja lanera sobre cada uno de los medios puntos que tejimos al abrazar las últimas 5 vueltas. Entonces atravieso el primer punto, de fuera hacia adentro, el segundo de dentro hacia afuera y así. Hasta atravesar los 4 puntos. Ahora vamos a tirar del hilo, anudar y ocultar el sobrante tanto del inicio como de la terminación con aguja lanera. Ahora por uno de los lados vamos a colocar una base para varilla de globo de esta forma y la pasamos de modo que salga por el centro. Y de esta forma queda ya la flor.
Y ya de ustedes depende si quieren que quede ligeramente abierta o totalmente cerrada. Lo único que hay que hacer es tirar de las puntas de cada uno de los pétalos, que son 4, para poderle dar la forma. Vamos a colocar la varilla, que mide 20 centímetros, es solo un fragmento. Y vamos a cubrir toda esta parte con estambre en color verde, que es un verde limón. Es un poco más claro que el que utilizamos para tejer la hoja, miren. Entonces solamente hay que poner un poco de pegamento y comenzar a enrollar hasta cubrir por completo. Y de esta forma les debe quedar. Yo le coloqué aquí otra base porque quiero que los tulipanes queden en pie. Pero si ustedes van a hacer un ramo, no le coloquen esta parte. La hoja se acomoda desde la base, aproximadamente una tercera parte del largo total, que puede ir ya sea cosida o pegada. En mi caso va pegada con silicón líquido o silicón en frío, para que pueda colocarla y corregir la posición en la que quiero que quede. Una vez que seca, lo único que se va a hacer es darle forma curva en este extremo. No va a llevar ningún soporte, no va a llevar nada adentro, porque no se deforma. Así como ustedes la dejen, vean que sacudo y no deja de tener esa forma que yo le di. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.